En las sombras de la red se libró una batalla casi desconocida, cuidadosamente oculta del ojo público. Una guerra invisible que transformó el mundo digital para siempre. Esta es una de esas historias que revela los oscuros secretos del ciberespacio, eso que muchos prefieren que se permanezca en el olvido. Las verdades ocultas de esta guerra digital te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la ciberseguridad en la red y te hará preguntarte si no hay mucho más detrás de aquello que conoces. Bienvenido a las batallas, bienvenido a las guerras de las bandas de hackers. En los años 80 y 90, mientras el mundo comenzaba a descubrir el poder de Internet, un grupo de jóvenes con habilidades excepcionales empezó a explorar este nuevo territorio digital. Estos pioneros, conocidos como hackers, se movían en las profundidades de la red donde la mayoría ni siquiera sabían que existían. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre la percepción de la seguridad digital. Estos hackers eran más que simples programadores, eran exploradores en una dimensión donde las reglas aún no estaban escritas. Pero con cada nueva incursión en este espacio digital empezaron a descubrir algo más que líneas de código. Encontraron secretos ocultos, vulnerabilidades críticas en sistemas y pruebas de operaciones clandestinas que nunca debían de ver la luz. Estaban desafiando no solo a la tecnología, sino a las mismas instituciones que mantenían el control. Entre estos hackers surgieron dos grupos rivales que marcarían el comienzo de lo que muchos llaman la Gran Guerra Hacker. Por un lado teníamos al grupo Legion of Doom o LOD, un grupo de chicos de Texas con una reputación formidable. Eran como los vaqueros del ciberespacio, conocidos en el mundillo por su profundo conocimiento técnico y su audacia. Eran los reyes. Del otro lado surgieron MOD, un grupo de Nueva York más joven y con algo que demostrar. Eran los aspirantes. Los chicos de LOD se jactaban de conocer X25 como la palma de su mano. X25 era una red de comunicaciones que para ellos era como El Dorado, la ciudad perdida de oro, ya que dominar X25 era alcanzar la cima del Monte Olimpo, pero hacker. Podían navegar por sus intrincados caminos digitales con los ojos cerrados. Para ellos, entrar en una red X25 era como dar un paseo por el parque. Pero los de MOD no se quedaban atrás. Estos chicos de la Gran Manzana aprendían rápido y estaban hambrientos de conocimientos. Veían a LOD como esos viejos dinosaurios que necesitaban ser reemplazados en sus estatuses de reyes. Estos grupos no estaban interesados en el poder convencional, lo que buscaban era el control del ciberespacio, un nuevo tipo de poder que pocos entendían. Y por supuesto, a lo largo del tiempo estas dos bandas acabaron enfrentándose por ese mismo control. Las escaramuzas comenzaron pero de manera sutil. Un día, un miembro del LOD se encontraba con que ya no podía acceder a su lugar favorito en la red. Al día siguiente, uno del LOD descubría que alguien había borrado su preciada colección de exploits y de vulnerabilidades de X25. Poco a poco, la tensión fue escalando. Lo que comenzó como una competencia amistosa se convirtió en una guerra abierta. Usaban sus habilidades y conocimientos para jugar al gato y al ratón, dejándose mensajes ocultos, tendiéndose trampas y presumiendo de sus hazañas. En 1987, LOD era rey supremo en el mundo hacker y su foro interno Metal Shop era el santo grial de la información clandestina. Pero su reinado estaba a punto de ser desafiado. Los maestros del engaño, MOD, irrumpieron en escena con una audacia sin precedentes. En una noche de tensión y después de explotar varias vulnerabilidades desconocidas hasta el momento, MOD logró lo que parecía imposible: infiltrarse en el foro interno de LOD y dejar un mensaje amenazante. Este acto de desafío marcó el inicio de una era de confrontación digital que cambiaría el curso de la historia tecnológica. La batalla se intensificó en 1988 cuando MOD puso sus ojos en un premio aún mayor: las redes X25, el sistema nervioso de las comunicaciones globales. MOD estaba decidido a demostrar su valía. Con una combinación de ingenio y determinación, los jóvenes hackers de MOD se sumergieron en el laberinto de protocolos y paquetes de datos. Su éxito en hackear una puerta de enlace X25 crítica no solo fue un golpe al ego de LOD, sino una declaración al mundo. Había un nuevo jugador en el tablero y estaba dispuesto a todo. 1989 vio la guerra escalar a nuevas alturas con la batalla de los switches telefónicos. Los switches 5E SS de AT&T eran el santo grial de la telefonía y MOD logró lo impensable al acceder a varios en Nueva York. Este golpe maestro no solo demostró la creciente sofisticación de MOD, sino que también alertó al mundo corporativo y gubernamental sobre la vulnerabilidad de sus sistemas más críticos. Mientras tanto, en el ciberespacio, LOD y MOD seguían con sus guerras en cuartel por el control de canales
canales de chat del momento, transformando lo que una vez fue un espacio de charla casual en un campo de batalla digital donde la supremacía técnica se medía en líneas de código y bots de ataque. A medida que avanzaba el tiempo, la audacia de ambos grupos alcanzó nuevas cotas. En 1990, MOD logró lo imaginable al infiltrarse en la base de datos de crédito económico de TRW, una empresa financiera. Y esto no sería sino un hackeo más si no fuera un golpe que LOD había presumido de realizar años antes. MOD estaba atacando el ego directo de LOD. No solo fue una demostración de habilidad técnica, sino un desafío directo a la supremacía de LOD. La base de datos de crédito de TRW era como el libro sagrado de la información financiera. Cuando MOD logró acceder a ella fue como si hubieran robado los secretos más íntimos de millones de personas. Este golpe resonó en todo el mundo hacker y más allá. La tensión alcanzó su punto máximo cuando ambos grupos dirigieron su atención a los backbones de Internet, las arterias vitales de la red global en ese momento. Cada router y cada equipo hackeado, cada tabla de enrutamiento manipulada era una victoria en una guerra por el control del futuro digital. Cada tecla presionada en sus máquinas era un golpe en esta guerra silenciosa. Cada línea de código, una nueva batalla por el control del mundo digital. No eran simples delincuentes, eran guerreros en un conflicto que se libraba fuera de la vista del público, o al menos así se veían ellos mismos. Estos hackers usaban técnicas como la ingeniería social para engañar a empleados desprevenidos, obteniendo acceso a credenciales restringidas y a empresas con ello. También empleaban programas para automatizar ataques, permitiéndoles penetrar en sistemas complejos con mayor facilidad cada vez. Espionaje, intercepciones telefónicas y la difusión de información confidencial se convirtieron en las armas de esta nueva guerra. Las rivalidades personales se intensificaron y lo que estaba en juego ya no era solo la información, sino el control total del ciberespacio. Pero estas acciones no pasaron desapercibidas. Mientras los hackers se enfrentaban en el ciberespacio, el impacto de sus acciones comenzó a resonar en la propia sociedad. El gobierno, por supuesto, no pudo quedarse de brazos cruzados después del hackeo de TRW. En una fría madrugada de mayo de 1990, mientras América todavía dormía, se gestaba una operación que cambiaría para siempre el paisaje digital. La operación Sun Devil, un golpe coordinado del gobierno contra el corazón de los grupos de hackers, estaba a punto de desatarse. Con la precisión de un reloj suizo, agentes del servicio secreto, FBI y policías locales actuaron simultáneamente en 14 ciudades. En cuestión de horas, 27 órdenes de registro se ejecutaron, 42 ordenadores fueron confiscados y más de 23.000 disquetes cayeron en manos de las autoridades. Era como si un terremoto hubiera sacudido el mundo digital dejando a la comunidad hacker en shock. Los que una vez se creyeron intocables, escudados por el anonimato del ciberespacio, se encontraron de repente enfrentando la dura realidad de las esposas y los cargos federales. La operación Sun Devil fue la culminación de años de frustración gubernamental. El hackeo de TRW por parte de MOD había sido la gota que había colmado el vaso, exponiendo la vulnerabilidad de sistemas que contenían los secretos financieros de millones de estadounidenses. El gobierno ya no podía ignorar la amenaza de estos chiquillos jugando con ordenadores. Estos representaban la seguridad nacional y la estabilidad económica siendo tirada por los suelos. Pero lo que las autoridades no anticiparon fue cómo esta operación transformaría la percepción pública del hacking. De la noche a la mañana, los medios se llenaron de historias sobre estos misteriosos genios rebeldes del ordenador. La subcultura hacker, que antes solo se conocía en foros y chats oscuros, fue catapultada a la conciencia mainstream. Libros como The Hacker Crackdown de Bruce Sterling llevaron la saga de los Hackers Wars a las masas, pintando un retrato fascinante de una batalla digital que la mayoría del público ni siquiera sabía que se estaba librando. Mientras tanto, los verdaderos efectos de la gran guerra hacker seguían siendo un tema de debate. Algunos dicen que todo había sido exagerado, que nunca hubo una guerra en el sentido tradicional, sino solo una serie de rivalidades entre un grupo de jóvenes talentosos y otro lo mismo. Otros creían que las consecuencias de estos eventos se sentirían durante décadas, cambiando la manera en la que la sociedad entendía la privacidad, la seguridad y el poder en la era digital. A día de hoy entendemos que las guerras del futuro pueden no ser peleadas con balas, sino con líneas de código. Pero en ese momento fue un shock. Los secretos que se ocultan tras las pantallas y los verdaderos maestros de este nuevo orden mundial permanecen en las sombras, fuera del alcance de la mayoría. En esta guerra de hackers, la paranoia se extendió más allá de las agencias de seguridad, alcanzando a la sociedad civil. Comenzaron poco a poco a aparecer en las noticias reportajes sobre la importancia de proteger los datos personales. Las empresas empezaron a invertir millones en seguridad informática
informática y el ciudadano como tú y como yo empezó a vivir con la idea de que en cualquier momento todo su mundo digital podría ser atacado. Por lo tanto, había que protegerse. Aun con todo esto, la Gran Guerra Hacker es un episodio rodeado de incertidumbre y controversia. Si bien es un relato maravilloso que queda súper bien en un vídeo de YouTube y ofrece una ventana a las primeras comunidades de hackers, su existencia y los detalles específicos deben ser tomados con precaución. La Gran Guerra Hacker nos dejó una lección contundente. En el ciberespacio, las fronteras son borrosas y las sombras donde operan los verdaderos poderes pueden ocultar más de lo que alguna vez podríamos imaginar. Los eventos que ocurrieron en las sombras de la red en aquellos años dieron forma a un mundo donde la seguridad digital se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nuestra era. Algunos dirán que todo esto es solo una leyenda, pero como hemos visto, las leyendas a menudo revelan verdades incómodas que muchos preferirían dejar en la oscuridad. Recuerda, en la red nada es lo que parece. Adiós.